Estamos con Hernando de Soto, es candidato presidencial y quien tiene mucho conocimiento a nivel internacional sobre diferentes temas, pero sobre todo energía. Pero antes, justamente, ¿cómo estás? Buenas noches, Hernando. Buenas noches, don Marcos. Quería preguntarle previamente, justo hablando antes de los recursos, el recurso humano, el recurso que se está viendo, que se está perdiendo justamente en la frontera sur del país con estos migrantes, que es una mano de obra importante que no sabe dónde colocarse, ¿verdad? ¿Qué opinión le merece esta situación que se está viviendo? Bueno, yo diría, lo he estado escuchando a Máximo anteriormente cuando lo estaba entrevistando, de que todos estos problemas migratorios son la consecuencia de cosas más importantes. Si la gente ha migrado de Venezuela, y no hay que olvidarse de que son cerca de 7 millones de venezolanos que han migrado, ¿no? Es hasta más grande la cantidad de cubanos que han migrado a los Estados Unidos desde que entró Fidel Castro. Y probablemente la cantidad de colombianos que también van a migrar. Entonces el problema acá es que el Perú tiene que darse cuenta que todos los problemas que hablaba Máximo, que se refieren a la calidad del gobierno, depende de que vayamos a decidir si vamos hacia la izquierda o vamos un poquito más a la derecha. Ese es el gran tema. ¿Lo va a manejar esto el Estado o lo va a manejar principalmente el mercado, gobernado por el Estado, por supuesto, pero uno o el otro? Eso es número uno. Número dos, él ha mencionado un aspecto muy importante. Ha dicho, aquí están estos recursos humanos, pero no solamente tenemos toda esta cantidad de gente de Puno, todos los empresarios llamados informales, que están pujando, que están deseosos de entrar, el problema de la brecha que yo mencioné durante toda la campaña política pasada, sino también el hecho muy importante que hay una gran guerra internacional, en caso que ustedes miren la prensa extranjera, que va a triunfar en el mundo el capitalismo chino o va a triunfar el capitalismo de Occidente. Ese es el tema. Lo que estamos viendo, si ustedes ven todos los editoriales en todos los grandes periódicos del mundo, han sido la guerra, por un lado, del águila americano y del dragón chino agarrándose el uno al otro, y ese es el tema. En este momento estamos viendo que en lo que se refiere a energía, hemos escuchado a Máximo decir, esto es el gran recurso y nosotros abundamos en energía, pero no solamente por gas, sino porque la misma guerra que está hoy día transcurriendo y que es la pesadilla del mundo desarrollado, que es la guerra de Ucrania, es esencialmente el resultado de que Rusia no solamente está luchando por territorio ucraniano, sino está luchando con energía. Su gran arma, ya probado, no son los misiles, ni los drones, ni los howitzers, ni todos los instrumentos y los satélites que permiten una ganancia militar, sino el hecho de que es el proveedor del 50% de la energía del mundo occidental, comenzando por Europa. Carbón, fósiles, petróleo, fósil, y en tercer lugar, gas, ¿no es cierto? Y le está cerrando el caño. Ese es su gran instrumento. ¿Qué es lo que ha hecho, si uno se fija bien, en estos momentos Occidente para sacarle la vuelta a Rusia, que ahora tiene como aliado otros proveedores de petróleo, como son Medio Oriente? Ha comenzado a entrar a energías limpias. Energías limpias significa una cosa que estaba mencionando también Máximo, nuclear, hidráulica y eólica, es decir, el viento. Esas son limpias, no dependen de Rusia, no dependen de autoritarismos de Medio Oriente, sino dependen sobre todo de que se pueda, esa energía que se puede crear, la limpia, no viaja a través de tubos, oleoductos ni gasoductos, viaja a través de alambre. El alambre es esencialmente cobre. Y el 40% del cobre del mundo exportado viene de Chile y Perú. Ahora regresemos a su problema migratorio. Es una consecuencia, porque la razón por la cual la gente está viniendo de países petrolíferos como Venezuela, ¿no es cierto?, donde hay fósiles, es porque aquí vamos a producir la base de energía limpia en el mundo. No solamente porque tenemos los minerales que permiten transferirla, transportarla, sino al mismo tiempo porque somos una fuente amazónica de la mayor cantidad de agua limpia que hay, por ejemplo, en el mundo. Ahora,
Enfoquémonos, si quieren un ratito, en los sucedarios. Estamos hablando de aproximadamente 400 o 500 personas en la frontera con Chile, ¿no es cierto? Si nos enfocamos solamente en la migración, ¿qué están haciendo estos chilenos pasándonos a venezolanos que no deseamos en ese momento tener, sencillamente porque entonces nos perforan como nos han perforado por las migraciones del norte? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo salimos de eso? Bueno, si el problema está en quién va a pagar el meterlos en un avión para transportarlos aquí y allá, que también puede resultar un acto inhumano, porque son seres humanos que merecen respeto y dignidad, nos lleva a una confrontación con Chile. Entonces, si usted me dice qué hubiese pasado en un gobierno que nos hubiese elegido a nosotros, en lugar de buscarle la contra a Chile, hubiésemos dicho tenemos un interés en común. Los dos tenemos las más grandes reservas de cobre, con Bolivia del Perú de oro y plata, lo cual son metales conductores. Encontremos la manera de evitar que esto siga ocurriendo en el futuro, porque los países petroleros, Venezuela y Colombia, van a estar en problemas y nos van a migrar. Encontremos una manera de entenderlo con los chilenos en lugar de conseguir otro enemigo al sur. Entonces, mi respuesta a todo esto es un problema sucedáneo, y ustedes como periodistas como yo, en la medida que me he metido en política, lo que tenemos que ir es a la raíz del problema. Y el problema, la raíz del problema es que estamos sentados sobre las más grandes reservas de energía limpia del mundo, y la precisión es, ¿lo vamos a hacer con los chinos? ¿Vamos a hacerlo en forma estatista o nos vamos a dirigir a una economía de mercado? Por el momento están ganando los chinos, y la pregunta ahora es, ¿qué está haciendo Occidente? Y con esto, sencillamente, para tratar de formular el tablero, hay que ver la cosa siguiente. Los Estados Unidos acaba de declarar a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que la presencia china en América Latina ya no es un problema de rivalidad económica, sino es un problema militar, de seguridad nacional, y no he visto un periódico en el Perú que lo ha recogido. Esos son los temas, y la migración es la colita del ratón. Perfecto. ¿Y hacia dónde debe mirar Perú? Como en temas extranjeros, diplomáticos, sabemos que los países no tienen amigos, tenemos intereses, ¿no? Así es. ¿Hacia dónde debe mirar el Perú? Bueno, la primera cosa que yo diría, porque una de las cosas fantásticas de una prensa libre, se supone que somos prensa libre, ¿no es cierto? Una ventaja de la prensa libre y de una democracia es que podemos ir al medio del asunto y competir políticamente. La primera cosa que yo haría es preguntarle a este gobierno si se siente apto, y gobierno no solamente es el ejecutivo, estamos hablando del legislativo, que también lo ha mencionado a Máximo San Román. La pregunta es esta: ¿dónde apunta? ¿Qué es lo que quiere? Y yo le diría a la prensa de enfocar eso. ¿Qué es lo que quiere? La vicepresidenta, la que era vicepresidenta, que hoy es nuestra presidenta y merece el mayor respeto del mundo, la señora Boluarte, tiene a mi juicio que pronunciarse si cree en una economía de mercado. No es si le cae simpático a San Isidro o le cae simpático a un pueblo joven. La pregunta es, ¿qué piensa ella? ¿Por qué? Porque si vemos el plan de gobierno de su partido Perú Libre, ¿no es cierto?, lo que decía desde el arranque es que quiere una economía estatizada. Expropiar, dijo claramente, nacionalizar. Y que le gustan, lo acaba de pronunciar, los acuerdos gobierno a gobierno. ¿Quién es el mayor país del mundo dedicado, porque no es el único, en créditos de gobierno a gobierno? Se llama China. Y si uno agarra el razonamiento que hay detrás del plan de gobierno que fue trazado por el señor Cerrón, con el plan de gobierno de China, que considera que todo capital que no esté basado sobre recursos naturales, energéticos, y que permiten crear y construir una infraestructura, es ficticio. Ok, coincide perfectamente con el plan de Perú Libre. Entonces, yo quiero en primer lugar, antes de comenzar a decir por dónde deberíamos ir, es quién tenemos como presidente, cuál es este gobierno, en lugar de comenzar a decir, bueno, tuvo, no sé, tantas llamadas, corrupción, que es muy importante. Todo eso es muy importante. Todo eso, todo lo que ocurre. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con nuestros amigos puneños? ¿Vamos a dejar de decir sencillamente que son los informales, que deberían conversar solamente con Bolivia y ellos también migrar? ¿O vamos a tratar de absorberlos hacia adentro? La respuesta a eso es, ¿qué piensa la presidenta
de la República. Ella es la jefe. Lo que ya sabemos del Congreso es bastante sencillo. No se ponen de acuerdo, pero yo no espero ningún resultado de ahí. Lo que quiero ver es una dirección de la presidenta y la pregunta de nuevo es, ¿qué piensa? Ya hace varios meses que yo estoy preguntando que nos diga cuál es su plan de gobierno, cuál es su orientación. Pero ¿quién piensa? ¿O quién es la jefa? ¿O quién es el que manda? ¿Dina o Alberto Otaola? Es bastante sencillo. Si la presidenta decide, lo despide. Viceversa es bien difícil. Entonces, la jefe de Estado es Dina. Entonces, por eso para mí es bien importante si decimos si esta señora va a gobernar 3 años más o vamos a ver que se pronuncie y sepamos quién tenemos como presidente. Porque mientras que nos concentremos en los detalles, tantos migrantes acá, tantos acá, los congresistas podrían ser mejor. No vamos a la raíz del problema. Y la raíz del problema es hasta qué punto están gobernando este país rojos o vamos a tener una economía de mercado como parecería ella indicar. Todavía no está claro. Una vez que nos centremos en la raíz del debate, vamos a poder tocar todas las ramas sabiendo que estamos en una buena dirección. Claro, pero hay un problema urgente y la papa caliente está en la frontera entre Chile y Perú en esos momentos, con una cantidad de gente que va a seguir saliendo de Chile y que nos deja a nosotros con un problema grave. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esos migrantes? Yo le diría la cosa siguiente, no es la papa caliente, es la noticia caliente. La papa caliente es el hecho de que tanto Chile como nosotros, como países en los cuales todavía hay un cierto orden y no hay un dictador que ha sido formado por los servicios de inteligencia de la KGB en Cuba, como es el caso del señor Maduro o el señor Cerrón, ¿no es cierto? Entonces, mientras que Chile va a ir, parece, hacia una economía estatista, porque ya ha decidido que va a nacionalizar el litio, cosa que gracias a Dios nosotros no hemos decidido, de una manera o de otra esos son países, nuestros países son países que están en lugar adecuado, que es que los mayores mercados del mundo hoy día que no se han copado son los de Asia, están al otro lado del charco, es decir, al otro lado de Pacífico. Y la noticia, el momento es qué hacemos con estos migrantes, pero esto es la curita, si quiere hablamos de curita. ¿Qué solución se le puede dar a una curita? La primera es asegurarnos que no vamos a crear una enemistad con Chile. Si hay un problema que no necesitamos, es ese. Entonces, la primera cosa es ponernos de acuerdo con Chile de que como vamos a tener que encontrar manera de conversar, y en lugar de conversarle de un problema, hablemosle de algo muy grato, que es que si juntamos nuestras posiciones con relación a los metales no ferrosos, conductores de electricidad, de energía limpia, vamos a ser mucho más poderosos que si nos estamos por separados. Si entramos al tema por eso, al final de la cena, cuando ya hemos comido ceviche, el plato de fondo, nos hemos enterado, justo ni siquiera al primer momento del postre, sino al momento del café, le decimos, oye, ¿y qué hacemos con esos 450 venezolanos? Y va a ver que vamos a llegar a una solución mucho más fácil que si el problema es quién se ocupa de los indeseables. ¿Qué piensa de Boric? Yo creo que Boris es una persona evidentemente muy inteligente, está tratando de encontrar su camino, porque evidentemente es un presidente democrático, ¿no es cierto? Me gustaría a mí, por supuesto, ver más una economía social de mercado, porque sencillamente las economías sociales de mercado, pase lo que pase con Chile, siguen siendo las más prósperas del mundo, de lejos, ¿no es cierto? La parte de China, que está muy dedicada al mercado, que es la parte oriental, es muchísimo más próspera de la que está metido hacia Europa, la cual no lo es. Entonces, yo lo que espero es que, al igual que el presidente socialista de China en su momento, Deng Xiaoping, dijo, oiga, yo puedo ser socialista, pero lo que me funciona es hoy día el capitalismo. Entonces vamos a ver de qué manera mis ideales socialistas se articulan a través del sector privado y la economía de mercado, y yo espero que se oriente en ese sentido. Por eso me da un poquito de pena que esté tan nacionalizando el litio, porque parece estar en el sentido contrario, pero vamos a observar pues hacia dónde va. ¿Y cómo funciona el cobre en Chile? No es una empresa estratégica, ¿verdad? Es una empresa estratégica, pero la idea aquí generalmente es la siguiente: si uno va a recibir inversión del exterior, lo que es fundamental es
es que el inversionista o el que crea el capital, el dinero, ¿no es cierto?, sepa que el lugar donde va a invertir, y es decir, poner los valores, materiales en los cuales cree va a ser bienvenido y bien asegurado. Entonces, en ese sentido, la primera prioridad no es saber quién va a ser dueño de qué con relación por dónde va a venir la inversión, sino de que el país sea amable hacia los inversionistas. Déjeme ver de qué manera se lo puedo exponer. Con las empresas eléctricas en el Perú, por ejemplo, ¿no? Los chinos, el gobierno chino, a través de sus empresas, piensa adquirir, ¿no? Estas empresas eléctricas. Ahora, ¿no son estratégicas las empresas eléctricas? Algunos creen que sí, y que no debería haber ese tipo de competencia. Claro, ha salido un comunicado muy importante de la Sociedad de Industria que ha dicho, cuidado, si se vuelve un monopolio, cosa que la Constitución dice que no debería haber, si se vuelve un monopolio el suministro o la distribución de la electricidad, corremos el riesgo de que se multipliquen los precios, ¿no? Porque hay monopolio. El monopolio consiste en que hay una sola empresa que pone el precio, y si no hay competencia no podemos saber si el precio es bueno o malo, porque no hay manera de determinarlo de antemano, salvo comparándolo con la competencia, ¿no? Esa es la situación en la cual estamos. Entonces, lo que la Sociedad de Industria dice, evitemos el monopolio, pero yo levantaría que el problema es todavía más grave que eso. Es el hecho de que si dejamos pasar por Indecopi ese monopolio, es decir, se aprueba, no solamente hemos violado la Constitución del Perú, sino hemos violado todos los tratados internacionales comerciales que tiene el Perú. ¿Por qué razón? Porque todos los tratados internacionales que tiene el Perú para el comercio internacional les subyace un principio básico que se llama la cláusula de la nación más favorecida, lo cual quiere decir que ningún país del mundo puede discriminar a favor de otro. Y si nosotros, a través no de contratos, sino de tratados de gobierno a gobierno que parece respaldar la presidenta, le hemos dado una posibilidad de constituir un monopolio, que significa que ya no pueden venir capitales occidentales hacia el Perú, nos hemos metido no solamente un lío de monopolio, sino que van a comenzar a atacarlos por haber ya tomado una dirección en particular. Si además esa dirección en particular favorece entonces a unas empresas estatales de afuera que pertenecen a un solo dueño, cosa que no está contra la ley, pero que significa que no podemos resolver los problemas de monopolio a través de Indecopi, y no solamente, sino que nos hemos metido en un lío internacional. Significa que esta decisión que se va a tomar con relación a Enel, ¿no es cierto?, a la distribución de electricidad en el Perú, tiene también consecuencias extranjeras y consecuencias políticas internas, porque ya en una forma solapada, si es que uno piensa mal, nos están llevando en la dirección de solamente tener como interlocutores a países donde la industria está centralizada, como es el caso de China. Pero ante este escenario internacional nuevo, ¿no? O sea, algo hay que hacer. O sea, Alemania, por ejemplo, me parece que en el puerto de Hamburgo vio peligrar sus intereses. Creo que también se prohibió la venta de un par de fábricas de chips, me parece. O sea, incluso Europa intenta protegerse de alguna forma de toda esta invasión china. Digamos. Claro que sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, yo creo que en primer lugar, con relación a China, yo encuentro en mis relaciones personales, yo soy miembro de 2 cámaras de la fama de China y soy al mismo tiempo embajador blockchain de China. Sé que son muy razonables en el sentido de que, como decía Deng Xiaoping cuando decía, ¿cómo cruza usted el río del socialismo al capitalismo, ya que por el momento parece no haber mejor solución, ¿no?, que la de constituir capital? La respuesta es como cruzar un río, dijo él. Hay que ir piedra por piedra y ver dónde uno se moja lo menos. Entonces, frente a ellos, si nosotros les indicamos, mire, pueden hacer las inversiones que quieren, pero no hagan cosas que creen un Estado monopólico, por un lado. Y si nosotros, por otro lado, lo que hacemos es, hablando con los Estados Unidos, que está tomando esto muy en serio, les decimos, mire, de ahora adelante nos tienen que ayudar a hacer una cosa.
todos los títulos de propiedad que ya hay en Puno, todos los títulos de propiedad que ya tienen las comunidades que están en Huancuire, en Chalcobamba, en Fuerabamba, comiéncenlos a hacer negociables internacionalmente para que esta gente, nuestra gente, los llamados sectores informales y comunitarios pueden participar de un capitalismo tipo occidental. Si nosotros hacemos eso, yo creo que los chinos tranquilamente van a darse cuenta de lo que hay que hacer. Pero tiene que haber un Estado y un jefe de Estado que sabe lo que dice y sabe lo que hace, cosa que todavía no parece ser el caso. Y nos estamos concentrando en las secuelas en la causa principal. Para darles una idea de el otro tema que levantó Máximo, ¿no? Que es qué hacemos ignorando a este pueblo. Se acuerda que uno de los grandes problemas que nos dice la industria minera es cuando hemos estado en Fuerabamba, hemos estado en Huancuire, mire, les hemos creado todo un pueblo, hace una ciudad para ellos, ¿no? Les hemos dado facilidades, les hemos dado bonificación. Hemos hecho nosotros un cálculo de cuánto vale todo eso. Es la mitad de la coima que se supone que se le ha pagado a Toledo. Eso es la mitad lo que se le ha dado a Fuerabamba. Es más de 3 veces lo que se le ha dado a Huancuire, todos en ese campo minero. Entonces la idea es la siguiente: ¿cuándo vamos nosotros a tomar en serio el hecho que esta gente son empresarios y negociar con ellos como si fueran estados? Porque mientras que usted negocia con esta gente como si fueran estados, o es otro gobierno a gobierno. Mientras que si los titula finalmente como empresarios que son, lo que vamos a descubrir es que vamos a descubrir el verdadero precio de las cosas y nos vamos a dar cuenta que lo que se le ha dado a la gente de Fuerabamba es un montón, no es un montón. No alcanza ni siquiera si en una familia de 4 hijos a cubrir su educación en la Universidad del Pacífico durante todo el tiempo que necesitaría para ser graduada. Todo lo que se le ha dado en casa no cubre ni el precio de un departamento de 50 metros cuadrados. En el fondo no es ni la cuarta parte de un precio de un departamento de 100 metros cuadrados en Miraflores. Así estamos tratando a nuestra pobre gente. Entonces, para mí los venezolanos, francamente, 450 días en la frontera con Chile y Perú me tienen sin cuidado si con los chilenos hablamos de lo que nos beneficia a los dos y nos metemos con los grandes problemas del Perú, que son la energía y la brecha social increíble con nuestra propia gente a quien no hemos sabido reconocer sus verdaderos derechos. Y darnos cuenta que el problema tampoco es de las empresas mineras. Las empresas mineras lo que saben hacer es perforar, hacer huecos, extraer. Eso es lo que hacen, no industrializar ni obras sociales. Tenemos que decidir si hacemos de nuestros empresarios informales verdaderos ciudadanos con derechos de propiedad que acceden al mercado de capital, o si el Estado va a hacer lo que quiere hacer Chile, Boric, que se encargue entonces de agarrar a todas las personas que van a ser desplazadas como agricultores y los ponga en un mundo moderno. Pero decidamos de frente qué tipo de país somos y no solamente decir, por fin se fue Castillo y tenemos una señora que parece ser más proclive a nuestra gente de San Isidro y de Surco, etcétera, y ¡ay, qué tranquilidad! Por lo menos por los próximos 3 años, sino es el momento de comenzar a definirnos y mucho depende de ustedes de la prensa. ¿Y qué tipo de país somos con 3 presidentes presos? Con 3 presidentes presos, igualito. Bueno, hay un buen lado y un mal lado. Y es que los corruptos en otros países ni los han apresado ni los han puesto. Eso es un lado. Tampoco está muy bueno el hecho, lo que más me preocupa, que es que hemos tenido 6 presidentes en 5 años. Eso quiere decir que el sistema no está funcionando. Y también mucho va a depender de si se resuelve eso, qué tipo de presidente tenemos. Porque si no vamos a la madre del cordero, sino, bueno, vamos a aprender a vivir de 2 años en 2 años, de una crisis en otra crisis, no vamos a llegar al fondo del problema. Y el fondo del problema básicamente es que el Perú tiene una infraestructura legal, una infraestructura de valores que no tiene nada que ver con el presente en el cual estamos. 1. 2, como también dice Máximo, tenemos un Congreso, nadie dice que hay mala gente en el Congreso, sino no funciona. Es como una pareja, hombre, mujer, en lo cual los dos son buena gente, pero no funcionan, pues. Entonces hay que encontrar cuál es la razón de eso y cambiar eso. Un momento que hemos decidido enfrentar el problema y no sentirnos bien sencillamente porque estamos creciendo un poquito más que Colombia, definitivamente mejor que Venezuela, sino cómo vamos a la raíz de nuestro problema, entonces yo creo que vamos a tener un mejor país. Pero para eso hay que enfocarse en el tema
de no perdernos en las secuelas, en las consecuencias de lo que no funciona. Sí, Está pero con mientras, ganas sí, de pero cocinar mientras algo. tanto, sí, hace rato, pero mientras tanto, para algunos, la llegada de Alejandro Toledo significa la recomposición de Perú libre, perdón, Perú posible. Sí. Bueno, ¿Cree que eso sea yo creo, no creo que eso va a ocurrir. Y usted murió? me preguntará, ¿por qué? Porque nosotros ya estamos formando una entidad política en la cual tenemos mucha de la gente buena de Perú posible con nosotros. Eso no va a ocurrir. Pero eso va a tener que ser otra entrevista, ya estamos llegando al final. Sí, Agustín. Y Máximo, ¿ha conversado con Máximo? Porque veo que hay muchas ideas que usted con él coinciden. No, lo que ha visto usted es una actitud amistosa entre los dos. A mí, Pero las ideas, ¿no? Hay ideas que usted comparte con él. Lo ha Bueno. demostrado esta noche. Bueno, claro, él dice el gran problema del Perú es energía, sí, absolutamente. Está, lo que somos con Máximo es que yo lo he conocido a Máximo porque hace varios años, cuando yo escribí El Otro Sendero, ¿no es cierto?, hablaba del sector informal y una figura destacada del sector informal, llamado informal, que no quiere decir ilegal, era Máximo, ¿no? Y que había también diseñado hornos especiales, una persona muy imaginativa, que Fujimori escogió como vicepresidente justamente porque simbolizaba eso. Pero el hecho de que todos, de que él y yo queremos que el gas es un problema, la migración es un problema, el Congreso no parece resolver las cosas, toda esa cosa, es como dos arquitectos, todos los cuales estamos de acuerdo que hay paredes, techos, etcétera, pero no necesariamente el orden en el cual vamos a poner las paredes. Lo que tenemos es una buena relación, una buena amistad. Finalmente, tenemos un minuto solamente del programa. Eso es muy difícil Es para muy un difícil equipo, de pero voy resumirlo. a tratar. Solamente, no hemos empezado a trabajar el litio en el Perú, Sí. ¿verdad? ¿Cuál es el primer paso que hay que dar para empezar ya con esta? Tomar la primera decisión. Ahí hay personas que han ya marcado posiciones con relación al litio y que lo que quieren es una decisión del gobierno. Acabo de leer hoy día, creo, un artículo en La República, en el cual la persona que está más destacada en querer hacer algo para el litio y lo tiene mejor señalado es el doctor Ulises Solís, y él ha dicho que ya tiene un acuerdo con las comunidades, lo que le está faltando es un interlocutor en el Estado que le dé la luz verde. Ahí hay otro problema, que nadie se atreve a dar la luz verde en el país, porque si uno lo privatiza, uno es un vasallo del imperialismo americano, y si uno lo estatiza, uno está infiltrado por China. Por eso la definición fundamental sigue siendo quién es la presidenta de la República. Bueno, ok, le agradecemos mucho por su presencia, esperamos tenerlo próximamente. También a nuestros colegas que nos han acompañado esta noche aquí en Patio. Y nosotros nos vemos el próximo domingo.